Cazas rusos versus cazas estadounidenses. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores aviones caza que actualmente emplean las Fuerzas Armadas de Estados Unidos versus los mejores aviones caza de las Fuerzas Armadas rusas y ver qué nación tiene las mejores aeronaves de combate de este tipo. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Cazas rusos. MiG-35. El Mikoyan MiG-35 es un caza polivalente de generación 4.5 o 4++, diseñado por la compañía rusa Mikoyan como un desarrollo de la tecnología del MiG-29M2 y el MiG-29K. El MiG-35 es un nuevo caza polivalente de diseño multipropósito, puede atacar y defender como un avión de ataque a tierra para misiones de apoyo aéreo cercano y también puede combatir contra otros aviones caza a gran velocidad y altitud. Tiene mejor rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado. Equipado de seguimiento de terreno, capacidad de lanzar bombas guiadas por GPS, láser, bombas convencionales de caída libre y cohetes para las misiones de ataque a tierra. Diseñado inicialmente como un caza puro de peso medio, bimotor y doble timón vertical de cola, especialmente para altas velocidades y alta maniobrabilidad gracias a sus motores con empuje vectorial. El MiG-35 incorpora además un nuevo radar plano AESA SUC-ME de largo alcance. El MiG-35 es más potente, ágil, rápido y maniobrable que el anterior caza MiG-29. MiG Corporation presentó el MiG-35 por primera vez en 2007 y en 2019 fue adquirido en pequeñas cantidades por la Fuerza Aérea Rusa. 7. MiG-29. El Mikoyan MiG-29 es un caza de cuarta generación diseñado por Mikoyan en la Unión Soviética en los años 1970 para el rol de superioridad aérea. Entró en servicio con la Fuerza Aérea Soviética en el año 1983. Entre los modelos derivados del MiG-29 cabe destacar la versión naval embarcada Mikoyan MiG-29K Fulcrum D, el modernizado MiG-29M2 y el más reciente Mikoyan MiG-35 Fulcrum C. El caza continúa en servicio con la Fuerza Aérea de Rusia y fue exportado a alrededor de 30 países, en donde aún se mantiene en servicio en muchos de ellos. El historial de combate del MiG-29 no ha sido muy alentador. Durante la guerra de Kosovo, al menos 2 MiG-29 fueron derribados por cazas F-15. En la guerra entre Etiopía y Eritrea, 5 cazas MiG-29 de Eritrea fueron derribados por cazas Su-27. Durante la Segunda Guerra del Golfo, al menos otros 5 aviones MiG-29 fueron derribados en combate por los F-15, aunque los MiG-29 lograron derribar un caza Tornado británico. Actualmente los MiG-29 son empleados por la Fuerza Aérea de Ucrania, con regular éxito contra las fuerzas aeroespaciales rusas. 6. MiG-31. El Mikoyan MiG-31 es un caza diseñado por la oficina de diseño soviética Mikoyan para la misión de interceptación aérea y escolta táctico de aviones bombarderos en sus misiones de escolta más allá de las fronteras del país para operaciones aéreas extraterritoriales, exosféricas y muy retiradas de los lugares normalmente usados como base y defendidos. Básicamente, el nuevo MiG-31 es el desarrollo final del MiG-25, un avión de motor de gran tamaño, largo alcance y autonomía de vuelo con cabina biplaza. Dispone de tanques internos de combustible más grandes para mayor autonomía, así como un nuevo radar PESA con capacidad para detectar múltiples objetivos enemigos. Es capaz de resistir un máximo de 5G en velocidades supersónicas, pero no está diseñado para combate cercano, giros cerrados y vueltas rápidas. Su velocidad máxima es de Mach 3 o 3.600 km por hora, siendo el caza más rápido actualmente en servicio con la Fuerza Aérea Rusa. El radar Saturn de largo alcance que tiene el caza escolta MiG-31 permite el guiado simultáneo de 4 misiles aire-aire pesados de largo alcance Bimpel R-33 hacia diferentes blancos enemigos al mismo tiempo.
La misión principal de los MiG-31 es la escolta de bombarderos Tu-22 y Tu-160. Y actualmente se les ha equipado con el nuevo misil hipersónico ruso Kh-47M2 Kinzhal. 5. Sukhoi Su-27. El Sukhoi Su-27 es un avión de caza monoplaza diseñado en la Unión Soviética por Sukhoi en los años 1970. Es propulsado por dos motores turbofan Satur AL-31F, los cuales le permiten alcanzar una velocidad máxima operativa de Mach 2,35 o 2.500 km por hora. Está proyectado como un competidor directo de los grandes cazas de cuarta generación estadounidenses, con un largo alcance de 3.530 km, armamento pesado, aviónica sofisticada y gran agilidad. El Su-27 ha dado origen a una importante línea de modelos derivados del diseño original, como el cazabombardero Su-30, el cazanaval Su-33, el cazabombardero biplaza lado a lado Su-34 o el caza de defensa aérea avanzado Su-35. 4. Su-30SM. Su-30SM es un avión de combate polivalente desarrollado por los ingenieros de Sukhoi para la Fuerza Aérea y Marina rusa. El Su-30SM tiene una alta capacidad de maniobra y está equipado con un radar de barrido electrónico activo y motores con un vector de empuje controlado. Este modelo de caza puede ser desplegado en misiones contra ataques aéreos, terrestres y marítimos, con capacidad de realizar funciones de contramedidas electrónicas y tareas de alerta temprana. La aeronave también actúa como una plataforma de mando y control dentro de una flota de aviones de combate realizando misiones conjuntas. La aeronave es capaz de transportar una carga de avanzadas armas de hasta 8 toneladas, pudiendo ser equipado con un cañón de 30 mm, bombas guiadas de precisión, misiles aire-aire BVR, misiles supersónicos antibuque Onyx y misiles de ataque a objetivos terrestres. Como resultado, el Su-30SM puede atacar amenazas aéreas a objetivos de superficie terrestre y naval. Alcanza una velocidad máxima de hasta Mach 2, logrando un rango máximo de vuelo sin reabastecimiento de 3.000 km. 3. Sukhoi Su-34. El Sukhoi Su-34 o Sukhoi Su-32 para exportación es un avanzado avión de ataque y cazabombardero biplaza, pesado y de largo alcance, de diseño bimotor, fabricado por la compañía estatal rusa Sukhoi. Su diseño se realizó partiendo del caza de superioridad aérea Su-27. Se considera al Su-34 como un cazabombardero de cuarta generación avanzada, 4.5 o 4++. Se diseñó para reemplazar al bombardero táctico Su-24 y para apoyar en algunas funciones al bombardero estratégico Tupolev Tu-22M. El Su-34 es el único cazabombardero a nivel mundial donde los pilotos van sentados lado a lado en la misma cabina de vuelo. El avión alcanza una velocidad máxima de combate de 2.200 km por hora, su alcance en ferry es de 4.000 km y su radio de acción es de 1.100 km. Tiene 12 puntos duros donde llevar armamento con una capacidad de hasta 12.000 kg de carga bélica. Actualmente el principal usuario del Sukhoi Su-34 es la Fuerza Aérea de Rusia. 2. Sukhoi Su-35. El Sukhoi Su-35 es un avión monoplaza, bimotor y supermaniobrable que fue construido principalmente para la Fuerza Aérea rusa. El avión tiene una alta maniobrabilidad con un alto ángulo de ataque y está equipado con un sistema de armas de alta tecnología que contribuyen a la capacidad de combate aéreo del avión. También está equipado con una sofisticada tecnología de aviónica y sistema de sensores. Puede llevar una cápsula de guerra electrónica que le confiere una poderosa capacidad de interferencia. Con esta tecnología no puede ser barato, a pesar de ser un avión ruso, famosos por sus bajos costos. Este avión tiene un costo unitario de hasta $85 millones. 1. Sukhoi Su-57. El Sukhoi Su-57 es el nuevo caza de quinta generación de Rusia.
El Su-57 es un avión del tipo caza, de supremacía aérea de largo alcance y diseño furtivo, pesado y bimotor. Está diseñado para el combate aire-aire y aire-superficie. También se le está integrando la capacidad de portar misiles antirradar, lo que lo convierte en un temible caza, no solo con la capacidad de enfrentar a otros cazas, sino también con la capacidad de aniquilar las defensas antiaéreas del enemigo. Sus nuevos motores XDL-30 le permiten acelerar a velocidades supersónicas de hasta Mach 1,5 o 1800 km por hora, sin necesidad de poner en marcha el postquemador. Además, el motor podrá generar un empuje máximo de 18 toneladas. Además, su nuevo radar AESA H036 Belka, Ardi en ruso, del Su-57 tendrá en teoría un alcance máximo de 500 km, capaz de detectar cazas furtivos como el F-35. El 25 de diciembre de 2020 entró en servicio con la Fuerza Aérea Rusa el primer caza de quinta generación Sukhoi Su-57, y según la agencia TASS, para fines del 2022 ya habían 22 cazas Su-57 en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa. El caza ha sido desplegado en combate en la actual guerra de Ucrania, y según fuentes occidentales, principalmente fuentes de inteligencia del Reino Unido, dan cuenta de que el Su-57 estaría combatiendo sobre los cielos de Ucrania desde octubre del 2022, habiendo derribado en combate a un Su-27 y un Su-24 ucraniano a una distancia récord de 217 kilómetros, empleando para esta hazaña un misil aire-aire de largo alcance R-37M, que tiene un alcance según el fabricante de 400 kilómetros, siendo el Su-57 el primer caza de quinta generación en haber participado en combates aire-aire. Cazas estadounidenses. 5, Lockheed Martin F-16 Victim Falcon. El F-16 Victim Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 1970. Entró en servicio en el año 1978. En 1993 el F-16 cambió de fabricante, ya que ese año General Dynamics vendió su empresa de producción de aeronaves a la compañía Lockheed, la que hoy en día es Lockheed Martin, después de su fusión en 1995 con Martin Marietta. Aunque actualmente ya no se fabrica el F-16 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la producción todavía sigue activa para la exportación. El avión también ha sido construido bajo licencia en otros países como Bélgica, los Países Bajos, Turquía, Corea del Sur y Japón. El F-16 ha logrado un gran éxito en el mercado de exportación, habiendo sido seleccionado para servir en las fuerzas aéreas de 27 países, y aún hoy en día muchas fuerzas aéreas lo siguen comprando. El caza se actualiza con nuevas tecnologías como radares AESA en el caso del F-16 Block 70. El F-16 se convirtió en el mayor programa de aviación de combate de reacción de Occidente, con más de 4.580 aviones construidos desde que su producción fuera iniciada en 1976. El F-16 es el caza moderno con más experiencia en combate, habiendo participado más que ningún otro caza en diferentes guerras alrededor del mundo. La primera victoria en combate aéreo de un F-16 fue lograda por la Fuerza Aérea Israelí en el Valle del Beca el 28 de abril de 1981 al abatir un helicóptero Mi-8 sirio. Un año más tarde, el 9 de junio de 1982, durante el inicio de la Guerra del Líbano de 1982, la Fuerza Aérea Israelí logró la primera victoria de un F-16 sobre una aeronave de combate, un MiG-21 sirio. 4, F-18 Super Hornet. El Boeing F-18 Super Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación más de origen estadounidense con capacidad todo tiempo para ser embarcado en portaaviones. Fue desarrollado en los años 1990 por la compañía McDonnell Douglas, basándose en los F-18 Hornet. El F-18 Super Hornet es una evolución de mayor tamaño y más avanzada que el F-18 Hornet. Comparado con el Hornet original, el Super Hornet es más pesado, con más alcance y dispone de más capacidad para armamento.
El Super Hornet dispone de un cañón automático interno de 20 mm y en los puntos de anclaje externos puede cargar misiles aire-aire, armamento aire-superficie y tanques suplementarios de combustible. Además de poder ser reabastecido de combustible en vuelo, también puede ser configurado como avión cisterna, añadiéndole tanques suplementarios y el sistema para reabastecer a otros aviones. El Super Hornet está equipado con el moderno radar AESA AN/APG-79. 3. Boeing F-15EX Eagle II. El F-15EX de Boeing es un caza biplaza polivalente para todo tipo de condiciones meteorológicas que ofrece capacidades mejoradas que son completamente exclusivas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se trata de una aeronave muy mejorada basada en el McDonnell Douglas F-15 Eagle que entró en servicio por primera vez en 1976. El F-15, bimotor y táctico para todo tipo de clima, ha tenido uno de los historiales más exitosos de los cazas modernos, con más de 100 victorias y ninguna derrota en el combate aéreo. El diseño del avión también demostró ser lo suficientemente flexible como para que posteriormente se desarrollara un derivado de ataque para todo tipo de clima. El F-15E Strike Eagle entró en servicio en 1989. El F-15EX es esencialmente una evolución del siglo XXI de este probado caza. Cuenta con controles de vuelo fly-by-wire, nuevas estaciones de armas, un nuevo conjunto de guerra electrónica, un nuevo radar AESA, nuevas computadoras, nuevos depósitos de combustible y un fuselaje reforzado. Su nueva electrónica le permite llevar las armas más modernas de los cazas de quinta generación. Además, sus nuevos motores mejorados le otorgan un 28% más de carga útil en comparación al F-15E. 2. F-35 Lightning II. El Lockheed Martin F-35 Lightning II es un avión de combate polivalente de quinta generación monoplaza y con capacidad furtiva, desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16, A-10, F-18 en misiones de ataque a tierra, reconocimiento y defensa aérea. El F-35 es un caza de peso medio y monomotor, parece una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor de Lockheed Martin F-22 Raptor, pesado y bimotor, y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes. Este avión fue diseñado en 3 versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional, el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizaje verticales, y el F-35C, que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. A pesar de los problemas y retrasos que el programa ha presentado, siendo considerado como el caza más caro de la historia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya ha empezado a operar sus primeras unidades del F-35. Además, ya han sido fabricados hasta la fecha más de 500 cazas F-35 en sus distintas variantes, no solo para el servicio con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino también para la exportación. Cabe resaltar que el F-35 es el único caza de quinta generación que no cuenta con capacidad de empuje vectorial, por lo que no cuenta con supermaniobrabilidad. El único empuje vectorial que tiene el F-35 es en su versión F-35B, que se emplea para los aterrizajes y despegues, más no para los combates aire-aire. En enero del 2020, altos mandos israelíes informaron que habían empleado por primera vez en combate al moderno caza de quinta generación F-35I, una versión del F-35 desarrollado para Israel. Según el alto mando, el F-35 se usó para atacar objetivos en 2 diferentes frentes, uno para atacar objetivos iraníes dentro de Siria, y sobre el segundo ataque no se dio más detalles. Esta acción demuestra que los F-35I están en capacidad de burlar los sistemas de defensa antiaérea de Siria, compuestos por misiles Buk M2E y los modernos Pantsir S-1. 1. F-22 Raptor. El F-22 Raptor es un avión de caza monoplaza y bimotor de quinta generación concebido en Estados Unidos durante los años 1990, que usa tecnología furtiva. Entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 2005, siendo el primer caza de quinta generación en entrar en servicio en el mundo, demostrando así que la tecnología estadounidense en cuestión de aviones de combate es la más avanzada del planeta.
Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea, pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones que incluyen ataque a tierra, guerra electrónica, despegue semivertical, inteligencia de señales, etc. El costo total del proyecto fue de $356 millones por unidad, lo que convierte al F-22 Raptor en el caza más caro actualmente en servicio. Sus motores con velocidades de supercrucero sin necesidad de postcombustión y que además cuenta con empuje vectorial le dan al caza una super maniobrabilidad. Su diseño con materiales compuestos ayudan a reducir su firma radar y lo hacen un caza furtivo, y su radar AESA que es capaz de detectar a cazas enemigos a cientos de kilómetros. Todas estas características hacen del F-22 Raptor el mejor caza de superioridad aérea del mundo. El F-22 Raptor fue el caza que impuso los estándares para que un caza de combate sea considerado de la quinta generación. El F-22 fue desplegado en combate en el 2016 para bombardear objetivos del Estado Islámico en Irak y Siria, realizando 150 salidas de combate, arrojando un total de 200 bombas. Muchos especialistas criticaron esta acción de la USAF, alegando que el F-22 no se diseñó para cumplir este tipo de misiones. Esas tareas de bombardear a grupos terroristas que carecen de sistemas de defensa antiaérea fácilmente lo pueden hacer cazas más baratos como el F-16 o incluso los veteranos A-10. ¿O ustedes qué opinan? ¿Está bien que un caza como el F-22 se emplee para bombardear objetivos terroristas?